Damas y caballeros, les mentiría basto si les dijera que las cosas están bien, porque los últimos proyectos han caído en desmedro de la realización de los mismos. Y lo más probable es que tengamos que pasar a tomar medidas desesperadas. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sé que les debo explicaciones y no se las voy a dar en su plenitud, pero aquí un par de detalles. Porque luego de haber pasado por una tanda de exámenes terribles, pero que pasé, me sentí un poco abrumado con la cantidad de ideas que tenía y que ya había hecho. Sin contar, bueno, otras cosas igual de complicadas, o sea, me sentía así. Así como un ejemplo simpaticón y verídico, por lo que simplemente decidí salir de mi burbuja y hacer una de las cosas que más me gusta hacer: conocer personas y lugares. En otras palabras, salir de vacaciones, gente, por favor. Por ejemplo, esta es una foto mía haciéndolo imbécil en un arco de fútbol en la Universidad de Conce, y este soy yo corriendo por la playa. Y sé que a casi nadie le interesa este tipo de contacto, pero así entre nosotros me siento más tranquilo, así si saben de qué fue mi ausencia. Y si quieren saber más boludeces así de mi vida, pueden seguirme en Instagram, además para saber de vez en cuando en qué proyecto estoy trabajando, o mandarme fotos de sus gatos como ya es de costumbre. Y no sé, suscríbanse y compartan si quieren, la verdad estas son decisiones suyas. O sea, tampoco es como que no me importe, de hecho me importa mucho, pero la idea es que ustedes se sientan cómodos como audiencia. Porque en resumen he estado muy bien y espero que ustedes también se encuentren excelente, mis queridos espectadores. Momento homo. Por lo que el día de hoy, sin nada más que decir, les traigo tanto la conclusión como la reimaginación de una serie de videos que he disfrutado mucho de hacer y ustedes de ver, a la vez de abrir las puertas a nuevos proyectos con la gracia y simpatía de que, bueno, en lo personal encuentro de que ahora sé hacer mejores videos. Así que eso, sin más antelación, muchas gracias por esperarme. Y denle me gusta por favor, que casi nadie se acuerda de este canal. Empezamos por un clásico. En marzo de 1914, un compadre llamado Alejandro Bello debía realizar una prueba para conseguir el título de piloto militar. Dicha prueba consistía en un vuelo que partía desde la comuna de Lo Espejo y de ahí más o menos hasta cerca de Rancagua, para ir de ahí hacia Cartagena y entonces finalmente regresar a la comuna de Lo Espejo, ello en un tiempo de 48 horas. Lo cual, si bien ahora nos podría parecer un poco excesivo, pues creo que igual lo es para su tiempo. Porque en promedio estos aviones en estos tiempos, si bien no se ven muy poderosos y créanme no lo son, podían alcanzar un promedio de 100 km por hora, y en el caso del avión del Teniente Bello un total de 90, aunque el de la derecha viene siendo el modelo del Teniente Bello, que si bien no tiene una velocidad calificada así tal cual, podemos inferir que era similar, por lo que solamente había que tomar en cuenta como cosas preocupantes el tiempo así como clima y la autonomía de vuelo, que ya de base les aseguro que no superaba los 80 minutos. Y parte de la historia es que Bello nunca aterrizó en Cartagena como tal, siendo declarado a las pocas horas como desaparecido, siendo buscado inmediatamente por personal militar, la marina y la policía de aquel entonces, pero ellos sin resultado alguno. Ahora, la parte curiosa y misteriosa respectivamente es que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de cuál fue su paradero, ya que ha sido buscado hasta eso, el día de hoy, siendo la última búsqueda, por así decirlo, oficial hecha el año 2007 por el director del Club Aéreo de San Antonio, y para atrás en casi todo lo longevo del siglo XX ha sido buscado. La teoría más acertada es que Bello haya caído al mar en algún momento, tomando en cuenta el mal clima y como en dicho momento se estaba haciendo un poco de noche o por lo menos estaba oscureciendo, explicando así el por qué nunca hubieron restos ni siquiera de la primitiva aeronave. Y la otra explicación así ya más misteriosa es que Bello había encontrado un lugar denominado como la ciudad de los Césares, siendo esta una ciudad, valga la redundancia, de riquezas incalculables que fue una leyenda durante los tiempos de la colonia. Pero a pesar de que obviamente esto es una leyenda, en el caso de que dicha ciudad perdida existiese, pues de todas formas, según la misma leyenda, esta se dice que se encuentra entre Chile y Argentina, específicamente como al sur de Mendoza, así un aproximado, mientras tanto que el Teniente Bello desapareció acá, como por las costas de Chile, por lo que simplemente no hay mucha correlación, pero ahí de ahí pueden tomar sus propias conclusiones. Más perdido que Luciano Bello, don Mario. Luciano Bello. Grande, Luciano, grande. Háganse la pregunta a ustedes mismos. Cuando alguien se refiere a que está para la corneta, ¿a qué tipo de corneta creen que se refiere este compañero o compañera?
Pues si pensaron en eso, pues déjenme decirles de que el que tiene hambre en pan piensa. Y lo interesante de todo esto es el cómo con el pasar de los años ha tenido una connotación un poco más, no sé, referente al aparato reproductor masculino, la cual si bien se asemeja bastante, obviamente es mucho más gracioso cuando está fuera de contexto. Acá les tengo un ejemplo de ello. Soy una mujer muy aferrada a lo que pienso y a lo que quiero. Entonces, yo ahora sí que me aferré a la corneta. Y bien, esto lo supe hace poco. Durante la Guerra del Pacífico habían ciertos campamentos donde se atendían a los heridos, y como obviamente ello fue hace 2 siglos atrás, pues la cantidad de personas que pasaban de estar heridos a estar ripiados era bastante alta, como ya se lo podrán imaginar. Entonces, cuando alguien estiraba la pata, pues un compadre tocaba un toque de silencio, que es la musiquita que están escuchando de fondo. Asimismo, esta melodía es tocada comúnmente con una trompeta o una corneta, dependiendo de los gustos de quien la quiera tocar. ¿Cuándo chucha voy a madurar, weón? Por ende, cuando un soldado estaba herido así, mal, se solía decir de que estaba para la corneta porque en un rato más la siguiente melodía sería para él. Todo calza, pollo. Ahora les dejo como tarea al que alguien averigüe de dónde cresta viene el estar para el gato. En la ruta G25 de camino a San José de Maipo, específicamente a unos 15 kilómetros antes de llegar allí, se puede observar a uno de los costados una especie de túnel abandonado, el cual llama bastante la atención ya que estando literalmente uno parado a la entrada del túnel no se logra ver su final, donde uno estúpidamente en lugar de dar media vuelta y largarse de ahí lo más rápido posible, uno siente un poco de curiosidad por ver que hay al otro lado siquiera si hay una especie de final, y a ciencia cierta así la hay. Al otro extremo del túnel podemos encontrar una especie de desembocadura, además de una llamativa animita de un joven apodado como Willy. Y el tema es que la leyenda o los cuentos de antaño dicen que este es un túnel maldito porque las personas terminan siendo dañadas, curiosamente no por otras personas al transitar por este, sino por entidades, específicamente la del tal Willy. Ahora pongamos los pies en la tierra. Ello es simplemente una de las teorías entre comillas, ya que en los últimos 24 años se han contado innumerables historias de este túnel y la entidad que se supone que recorre este mismo. Obviamente la grandísima mayoría con fines sensacionalistas absurdos, pero eso cosa aparte. Pero no obstante cabe la pregunta: ¿cuál es el origen del túnel y la historia de esta entidad como tal? Pues bien, el túnel cumplió la función de que por el mismo pasase un ferrocarril hace más de 100 años, el cual dejó de estar en funcionamiento recién en el 85, y hasta el día de hoy es considerado patrimonio cultural por cómo este fue construido, siendo literalmente tallado desde la roca del mismo cerro. Y el hecho de que no se pueda ver el final desde su comienzo debiese ser una combinación de la distancia del túnel, o sea unos 600 metros, sumado a quizá una curvatura en su recorrido. Así que sí, esto explicación tiene. Y como dato extra, el final solamente puede ser visto desde la mitad del recorrido, así que lo mejor sería ir con un equipo de luces interesante. Y en el caso de la entidad, pues ello va obviamente relacionado a la misma animita del final del túnel, ya que aquel joven apodado como Willy fue alguien que decidió quitarse la vida a la edad de 18 años en el mismo túnel en el año 98, justo cuando terminaba su primer año en la universidad. De ahí en más todo se ha convertido en conjetura y especulación. Hay relojes, hay cosas de valor, zapatos de fútbol carísimos y camisetas oficiales del equipo de sus amores, de la U de Chile. Nadie saca nada de aquí. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma de Willy son poderosas. Y dejando de lado las explicaciones burdas de por qué esto tendría algún tipo de misterio, el actuar como tal es una realidad. La gente suele dejar regalos de las animitas conocidas popularmente por la creencia de que estas pueden cumplir milagros, dejando así a decisión de cada uno que tan grande quiere que sea el milagro en razón a lo que uno quiere dar. De todas formas, en la actualidad el presente túnel es un atractivo turístico por su importancia histórica y lo curioso que es. Y en base a su contexto, se hace la historia de Willy, ha sido considerado como un lugar en el que se puede ir literalmente a la luz del final del túnel, saludar a alguien que se encuentra allá y por supuesto poder regresar para contarlo. ¿Se acuerdan de la guada de que la luna es chilena? Pues abracen a su pudú más cercano porque esta cagada es mejor. Yugoslavia era un país que en el año 1991 se dividió a mediados de junio, donde actualmente ahora son múltiples estados independientes, entre ellos Serbia. Y el asunto es que a finales del mismo año ocurrió la Copa Intercontinental, en donde en la misma final se enfrentó Colo-Colo con la Estrella Roja de Belgrado, uno de los clubes de Serbia. Y no es por tirarle palos a Colo-Colo, pero el equipo jugó tan mal que terminaron perdiendo 3-0 a favor del equipo serbio. Entonces, parte de la historia, el hueveo en general, es
es que dicha victoria para el club de fútbol de la Estrella Roja motivó más a la población nacionalista para poder acelerar las cosas para ser un estado independiente. Ya deberían saber de primera fuente lo que motiva a la gente una victoria de fútbol y más en una final. Por favor, bájense de los semáforos. Porque a ver, obviamente Colo-Colo no es la causante principal de la división de Yugoslavia y quizá probablemente no tuvo nada que ver en temas de renombre, pero sí tiene relación en por lo menos en un sentido de avivar las llamas de la independencia. Las muñecas. Las muñecas dan mucho miedo, así dejémoslo en claro. Y no me refiero hacia esa isla de muñecas encontrada en Xochimilco, sino que me refiero a esa muñeca en específico que le regalaron a tu prima chiquita para Navidad, que por algún extraño motivo no solamente habla, sino que también mueve los malditos ojos, y se encuentra a oscuras en el fondo de la habitación en donde te vas a dormir. A ese miedo específicamente me refiero. De hecho, como historia, una vez con una polola íbamos a dormir en una habitación y en el closet culiao había una muñeca de tamaño grande. Por lo que sí, le pusimos una silla contra la manija, por si la culia, no sé, nos quería matar. Pero el tema es que en sí, las muñecas dan miedo. Y en Valparaíso... ¿Lo voy a hacer solamente una vez más? No, mejor no lo voy a hacer. ¡Puerto Príncipe! Hay una casa llena de estos lindos juguetes, específicamente las ventanas mirando hacia la plenitud de la calle. Y reitero como el mismo tema de la habitación a oscuras, pero multiplicado por 200. Y lo interesante es que la historia detrás de esto no tiene relación con algún tipo de brujo o bruja o algo parecido, sino que más bien es una historia bastante triste y linda a decir verdad, ya que todo esto deriva a la familia Redondo, la cual perdió a la hija menor de esta misma familia. Y en consecuencia a esto, el padre de la misma, como en una especie de petición fúnebre, decidió colgar todos los juguetes, o sea, las muñecas de la hija, en las ventanas de la casa. Esto con el objetivo de que esta, o sea la hija, pudiera regresar en algún momento. Y sumado a esto, la habitación de ella se encuentra permanentemente cerrada desde su fallecimiento, ya que según el mismo señor Arredondo, solamente ella, su hija, puede abrir esta puerta, obviamente cuando regrese gracias a la guía de las muñecas. El cuero es un ser mitológico que viene del mapuche. En resumen, es una especie de ser o entidad creada en base a cueros de animales, que según la descripción se asemeja bastante a una serpiente marino y de base una voladora. No sé lo que es una serpiente voladora, pero siguiendo con una descripción más detallada, posee un apéndice con garras o espinas en su cola, con los ojos en la parte superior del mismo pero con la boca estando por debajo de estos como si fuese una enorme ventosa. Y la leyenda dice que esta criatura recorre hasta el día de hoy numerosos lagos y ríos de Chile y Argentina, y que caza a seres humanos mediante la hipnotización, dejando solamente la carcasa de lo que fue alguna vez un cuerpo humano. Es una mantarraya, gente. Vamos al siguiente, por favor, que sí. Vamos a simplificarme un poco la vida en temas de edición y al mismo tiempo recordar un poco el cuánto ha cambiado mi voz con los años. Y si tienen alguna queja, pues ténganme aprecio porque pude haber hecho simplemente un refrito del todo como muchos lo hacen. Así que sin decir más, corre video. Bien, específicamente en el kilómetro 22 de la autopista del Sol se podía ver una especie de cerro de unos 5000 peluches aproximadamente. ¿Qué es? Pues es una nimita, es decir, un lugar de veneración similar a un santuario que recuerda un hecho trágico de acontecimientos. En este caso sobre una joven de 18 años de edad que en el año 98 perdió la vida en ese lugar. Durante los siguientes años la madre de la joven estuvo yendo a la nimita unas 3 veces por semana, donde cada vez al costado iba dejando peluches de una forma de regalo o veneración para su hija. Y según la leyenda se empezó a creer que el espíritu fuera de su forma física de esta joven vaga por el lugar del accidente, y paga favores o hace milagros a quienes le hacen entrega de un regalo. Es decir, un peluche. También como señal de respeto, muchos conductores, especialmente camioneros, tocan la bocina cuando pasan al lado del santuario en señal de respeto. Y en la actualidad, si no me equivoco, la autopista del Sol cerca de esos kilómetros se encuentra en remodelaciones o mejor dicho en una ampliación de las pistas. Por dicho motivo, creo que llegaron a sacar la nimita del lado sur de la carretera hacia el lado norte de la misma, retirando todo el cerro de peluches del lugar, el cual, convengamos, a pesar de ser un lugar bonito para recordar el alma de una persona fallecida, hace varios años ya venía siendo un basurero. Venía a Franklin, exactamente en la ferretería, cuando me llamaron por teléfono varios amigos de que se estaban quemando los peluches de las... que yo no me imagino que haya habido mala intención de nadie, y no le echo la culpa a nadie. Bueno, y si hubiera habido, bueno, no importa, igual es una señal.
En el año 78 empezó a circular la historia entre taxistas de que justamente en la avenida Presidente Kennedy había una mujer rubia con vestido blanco que se desvanecía a las pocas cuadras de haberse subido a un taxi, obviamente perturbando al taxista en cuestión. Ahora, si esta historia les parece conocida, es porque lo es, ya que está presente en diversos países del mundo con obviamente distintas denominaciones, pero todas con la consistencia de que un fantasma o algo se sube a un taxi, pide ser llevado a un lugar en específico, a un cementerio o simplemente a ninguna parte, solamente andar, solo para finalmente desaparecer por completo. De hecho, creo que en esta misma categoría podría entrar la famosa Llorona, pero no soy experto en cosas paranormales. La parte medianamente seria de este asunto es que hay cierta confirmación de que durante estas mismas fechas ocurrió un accidente de tránsito en la avenida Kennedy con Jerónimo Alderete, donde falleció María Infante, una mujer que concuerda bastante con la descripción de la dicha rubia de Kennedy. De todas formas, dicha historia o leyenda puede tener dos resoluciones como tal: que los taxistas simplemente tengan así sus cuentos, de su propia cultura social, y por ello todos son similares, porque son cuenteros. No les voy a mentir, los taxistas me caen bastante mal. O ya de base que ciertas entidades alrededor del mundo se ponen de acuerdo para huear a taxistas de una manera bastante similar. Así que saquen sus propias conclusiones. Todos los informes recogidos sobre la Piedra Santa coinciden en que ella se encontraba ubicada originalmente en un lugar distinto del actual. En tiempos antiguos, la Piedra Santa se hallaba en el otro borde del río Entre Canelos, árboles que los mapuches utilizaban en sus ceremonias religiosas. Cierto día la piedra empezó a moverse en dirección al río, y durante 2 años permaneció en medio del lecho del río Lumaco. Estando allí incluso durante los inviernos más lluviosos, cuando el río crecía, se le podía ver sobresaliendo del agua igualmente. Luego, pasado el tiempo, la piedra subió a la orilla enfrente de su posición original. Estuvo allí durante un tiempo en medio del camino, atropellada por las carretas y pisotada por los cascos de los caballos. Por esto, según la leyenda, después de un tiempo continuó avanzando tierra adentro. Fue entonces cuando se abrió la hondada de la pendiente donde la piedra se instaló, y actualmente todavía son visibles las huellas que dejó la Piedra Santa en su ascensión. Primero avanzó un trecho más cerca del fondo de la hondada hasta el lugar donde actualmente cae el arroyo, para finalmente retroceder hasta el lugar donde se encuentra ahora. Bueno, para el 20 de enero yo empiezo una semana antes a trabajar aquí. Y eso, el sueño, ella me dijo, porque llegó esta piedra en la mañanita, como a las 5 de la mañana, y me soñé 5 años, que le sacara ese que tenía, porque tenía cemento encima. Tenía una casa, se veía más grande. Ahora, según la leyenda, años atrás hombres blancos, por así decirlo, intentaron realizarle un ataque a la Piedra Santa, ya que según los lugareños, debajo de esta yacía un tesoro de 7 kilos de oro puro, por lo que uno de los hombres blancos, Aníbal Méndez, un minero, decidió, bueno, explotar la piedra. Con el estruendo de la explosión, el señor Méndez perdió el sentido y pudo escuchar en sueños a la piedra que le preguntaba: ¿por qué quisiste hacerme volar por los aires? Soy una piedra, soy una virtud. Méndez estuvo gravemente enfermo durante 2 años. Al final hizo la promesa que, de llegar a recuperarse, rellenaría el hoyo que había abierto en la tierra debajo de la roca y emprendería mejoras. Y así fue. Una vez recuperado, cumplió la promesa. Construyó las escalinatas en el lado norte, al igual que la hornacina para las velas en el lado oeste, y adornó el lugar con múltiples flores. El nicho sobre la piedra lo colocaron los miembros de la cooperativa mapuche, propietaria en ese entonces del terreno donde se encuentra actualmente la Piedra Santa. El tipito Aníbal Méndez, vivió casi medio siglo más y murió recién a la edad de 110 o 111 años. En sus últimos días solamente podía caminar con la ayuda de un bastón y visitaba regularmente la Piedra Santa para adornarla. ¡Qué cuático todo! Como dato así extra de esta misma leyenda, hasta el día de hoy es bastante común que la gente de la zona, por no decir guasos, suelen ir a la piedra con mucho fervor y alegría antes de hacer asados. No me pregunten así el por qué ocurre esto, pero hay muchos ejemplos en internet. La vida eterna. La vida eterna no existe, pero siempre se ha pensado que una forma de obtenerla, por lo menos teóricamente, era siendo recordado, y la mejor forma de hacerlo era en base a su lugar de descanso eterno, mejor dicho, su tumba. Entonces, en conjunto a esto, ¿dónde se encuentran descansando los próceres, los gobernantes, los hijos e hijas de la patria? Ven, dije hijas, estoy empezando a ser correctamente inclusivo. ¿Dónde se encuentran estas figuras históricas, o por lo menos remarcando las más interesantes? En el caso de José Miguel Carrera, también conocido como el Traidor, si no saben por qué, pregúntenle a Rancagua, donde después de lo acontecido en dicha ciudad que no existe, se fue a Argentina, donde lo terminaron fusilando en la ciudad de Mendoza durante el año 1821, siendo acusado por querer dividir al pueblo argentino. Aquí Carrera, por así decirlo, fue desarmado a lo Lego, donde varias extremidades fueron a parar a distintas ciudades en Argentina, y recién 7 años después sus restos fueron repatriados a Chile.
todos a excepción de su cabeza, o mejor dicho su cráneo. Este llegó a su hermana Javiera Carrera en un momento del siglo XX, y esta pasó a considerarse como una calavera sagrada. Luego en los años 60 llegó una tipa que por orden de los descendientes de Carrera indicaba de que la calavera debía ser trasladada al Museo Histórico Nacional, y luego después de un montón de análisis se logró corroborar que la calavera correspondía realmente a Carrera. Carrera, ¡ah! Por lo que se trasladó a la comuna de Talagante, donde reside hasta el día de hoy en una caja de cristal. Arturo Prat fue enterrado en Iquique en el año 1879, para que después sus restos fuesen trasladados al Monitor Huáscar en el lugar donde este perdió la vida. Como dato interesante ya bastante sabido, pero que de igual forma lo quiero resaltar, Miguel Grau, el cual era el capitán del Monitor Huáscar durante el combate naval de Iquique, redactó la siguiente carta para su cuñada. El valiente comandante de la Esmeralda murió como un héroe en la cubierta de este buque, en momentos en que emprendió un abordaje temerario. Yo hice un esfuerzo supremo por salvarlo, pero desgraciadamente ya fue tarde. Su muerte me amargó la pequeña victoria que había obtenido y pese a que un día voy conservo de Prat su espada con los tiros, algunas frioleritas que haré llegar a su pobre viuda, que las estimará como un triste recuerdo de su infortunado esposo. O sea, no sé, yo veo una foto suya y pienso que habla así. Y Grau, terrible de choro, cumplió su palabra, compartiendo unas cartas con la viuda de Prat, Carmela Carvajal. A los meses después, Miguel Grau fallecería en el combate naval de Ángamos, debido a que literalmente la torre de mando voló por los aires, quedando únicamente un trozo de la pierna de este mismo, el cual estuvo en Chile durante un tiempo y en el año 1908 fueron trasladados a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico en el Perú. Y por último, nuestros poetas, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Todos ellos tuvieron la oportunidad de, por así decirlo, preparar sus sepulturas, así dándoles su toque o sello a cada uno de estos antes de su misma defunción. Gabriela Mistral descansa en Montegrande con una piedra a la cual reza el epitafio: lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su gente, sacado de su poema Casandra. Huidobro quiso ser enterrado frente al mar en Cartagena, rezando: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba, al fondo de esta se ve el mar. Neruda por otra parte fue más directo, solamente quiso tener unas bonitas vistas al mar, yaciendo al lado de su esposa con una roca encima de esta con el emblema de Neruda, el pez con el círculo a su alrededor. Tiene otro nombre, lo sé, pero significa básicamente lo mismo. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, un navío llamado SMS Dresden huyó de una derrota inminente en un combate contra la Armada Real Británica, perdiendo a toda su flota en el proceso. Pero gracias a que el Dresden tenía turbinas más potentes que sus contrincantes, pudo perderlos en los canales de la Patagonia chilena, donde mismo encontraría un puerto cerca de Chiloé donde poder hacer reparaciones, además de cargar suministros, principalmente carbón, que vendría siendo el combustible de estas enormes máquinas. Y la gracia está en que la tripulación del Dresden pudo recibir ayuda de los alemanes radicados en la zona, pero aún así no podían quedarse mucho tiempo, ya que según las leyes internacionales de aquel entonces, recordando que estamos en situación de guerra, solo permitían al Dresden quedarse en Chile el tiempo justo y necesario que tomara para quedar habilitado a ir a aguas internacionales, favoreciendo así a los británicos para que le dieran caza. El capitán del Dresden, consciente de esto, sabía que debía regresar a Alemania lo antes posible, y viendo que retornar por el Atlántico estaba medio complicado por los caballeros que toman té, decidió regresar por el Pacífico. Pero debido a los múltiples daños que ya tenía el Dresden, solamente pudo llegar hasta la isla de Juan Fernández, donde fue alcanzado por los británicos y fue finalmente hundido. Pero ojo, no por ellos en sí, sino por la misma tripulación del Dresden que mandó el barco a pique para evitar que fuese capturado. Y parte del misterio como tal es que tanto la tripulación superviviente como la gente del sur de Chile que pudo entrar en contacto con el barco, indican que llevaba un botín, así una especie de tesoro en su interior que fue soltado en su viaje hacia Juan Fernández, por lo que he ahí la historia. Simplemente hay un botín en alguna parte de Chiloé hasta la isla de Juan Fernández que espera ser descubierto hasta el día de hoy, a menos de que simplemente sea un cuento de guerra. Esto es algo curioso más que nada que encontraba que sería menester de mencionar en esta parte, porque por lo pequeño que es no da para las otras partes del presente iceberg. Pero bueno, Cracovia es una ciudad muy bonita del sur de Polonia, la cual, como se suele hacer, posee letreros con la distancia y dirección de otras localidades o ciudades ya de paso, como por mera curiosidad de saber de qué tan lejos estás de tal parte. Y bien, pues lo curioso es que acá mismo se encuentra La Serena a una distancia de 12.605 kilómetros. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, en sí no hay respuesta como tal, porque solo se basa en un mero acuerdo entre las dos ciudades para establecer como un contacto cultural con pequeños detalles como este. Y sí, a pesar de que la otra ciudad se encuentre casi al otro lado del mundo. Y esto es nombrado como ciudades amigas, y en este caso dicho acuerdo fue firmado en el año 1995 por un trato con la misma Cracovia. Y hay más ejemplos de esto con Japón, Estados Unidos y creo que otros 2 países de Europa, pero no encontré los detalles así como tal, solamente es la mera mención.
En la iglesia o templo de San Agustín en Santiago puede ser encontrado el Señor de la Agonía, mejor conocido como el Cristo de Mayo, que es una representación de Jesús crucificado hecho en base a madera policromada. Y la historia como tal es que en el año 1647, durante el mes de mayo, ocurrió un temblor bastante intenso en el Santiago de aquel entonces, donde perdieron la vida más o menos un quinto de la población del momento. Y como era de esperarse, la gran mayoría de construcciones de adobe se vinieron abajo, al igual que la iglesia en donde el Cristo se encontraba, a excepción de justamente la pared en la cual estaba el mismo Cristo, que por algún extraño motivo pudo mantenerse de pie, y asimismo mantener al Cristo de pie. Y lo curioso del asunto es que luego de ocurrido el terremoto, la corona de espinas pasó de estar en la frente del Cristo a estar en su cuello, cosa calificada de imposible de ocurrir sin ayuda, a menos de que el terremoto sea una ayuda, debido al diámetro de la misma corona. Y parte del mito o leyenda que reside hasta la actualidad es que dicha corona no puede ser puesta en su posición original, ya que si se ha de hacer eso, pues entonces regresará a temblar, y ello es algo que ya ha pasado 2 veces. Y otro elemento que también va ligado a esta leyenda es la necesidad de las procesiones, ya que se dice de que si el Cristo de Mayo no es paseado por las calles aledañas a la Plaza de Armas por lo menos una vez al año, de igual forma un sismo, temblor o terremoto de gran escala ocurrirá, como un tipo de penitencia del Señor Todopoderoso o algo así. ¿Es eso? Vaya, ¿quién iba a mencionar tal magna coincidencia de que Chile es un país sísmico? Esto parece un meme, pero no, es historia. En septiembre de 1954, en la localidad de Talca, un tipo llamado Genaro Gajardo Vera dejó constancia en la notaría de esta misma ciudad de lo siguiente, que quedó registrado para la historia en el Archivo Judicial de Santiago. Genaro Gajardo Vera, abogado, es dueño desde antes del año 1857 Niños de Mierda, uniendo su posesión a la de sus antecesores del astro, satélite único de la Tierra, de un diámetro de 3.475.000 kilómetros, denominada Luna, y cuyos deslindes por ser esferoidal son norte, sur, oriente y poniente. Espacio sideral, muy buena canción por cierto. Fija su domicilio en bla bla bla, no es necesario doxear. Y el tema es que obviamente todos acá podríamos pensar de que este hombre es un pedazo de imbécil, pero tomando en cuenta su nacionalidad de xileno, en lugar de ser un weón, podría estar haciéndose el weón, en un sentido de, ya saben, viveza, avispamiento, ya que en realidad su objetivo no era adquirir la luna como tal para, no sé, cagarse a todo durante la Guerra Fría, sino que lo que quería él era adquirir una propiedad para entrar a una asociación llamada el Club Social de Talca, para lo cual era requisito tener una propiedad de ciertas características, ya que obviamente era un club de gente acomodada, en donde al fin y al cabo no le permitieron el acceso, y no me pregunto por qué. Y una vez ocurrido esto, el mismo compadre Genaro quiso crear su propia sociedad llamada la Sociedad Telescópica Interplanetaria de Talca, en donde pretendía formar un comité de bienvenida para los primeros extraterrestres que visitaran la Tierra, o por lo menos el continente. Ello visto en una entrevista que le hicieron en La Tercera cercano a 1969. Así que bueno, ahí ustedes deciden qué es lo que es realmente. De todas formas, la historia sigue en temas legales y no es lo único, ya que en la historia de la humanidad han habido hartos dueños o propietarios de nuestro satélite y los otros 8 planetas, con sus satélites incluidos. Así que sí es un tema que da para largo. Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad. Díganle como quieran porque nos estamos refiriendo exactamente al mismo lugar, y el lenguaje no crea realidades. Viéndolo desde el cielo podemos llegar a comprender de que tiene una forma bastante parecida a un ojo, la cual únicamente resalta porque es una rotonda con 2 apéndices de carácter triangular a sus costados. Pero ahora escuchen con atención. Según la mitología egipcia había un dios que se llamaba Horus, al cual le pidieron a su padre llamado Osiris. Entonces Horus, como era terrible de choro, fue a vengar la muerte de su padre sacándole la chucha y él lo mató, un tipo llamado Seth. Y en tal combate, a pesar de ganar, perdió su ojo izquierdo, siendo este simbolizado como el ojo de Horus. Bien, ahora juntemos estas 2 imágenes. Las calles de Vicuña Maquena, Andrés Bello y Ramón Carnicer calzan a la perfección con el ojo de Horus en temas de estética, siendo algo lo cual es poco usual en otros ojos entre comillas vistos por el mundo. Ahora bien, de acá se pueden sacar varias conclusiones y hacer similitudes por cosas ocurridas durante el estallido social. Ya saben a lo que me refiero con ojos, o mejor dicho, falta de estos mismos. Se dice que este lugar fue creado por organizaciones secretas en Chile hace casi un siglo atrás, y que ahora con todo el tema del estallido su significado está siendo llevado a cabo por la misma organización. Hay un video cuestionable que lo explica de mejor manera. Es lo que la élite ocultista quizás buscaría manipular en este impresionante laboratorio colectivo en el que se ha transformado la ciudad de Santiago de Chile. Modificar los ojos y traer nuevos ojos para la ciudadanía. Dejar una cuenca vacía que sería llenada con otro tipo de visión. Tenemos entonces que el laboratorio del estallido social de Chile sería un nuevo Big Bang globalista,
es el estallido literal de aquel ojo colectivo para transmutarlo en una forma nueva de ver la realidad. El Big Bang del estallido social está generando nuevas realidades planeadas con sigilosidad, esperando cualquier motivo o cualquier descontento para manipular, activar los gatillos de forma automática y desencadenar toda clase de manifestaciones sociales controlables por la élite. Espérense, momento. Se pone mejor. Pero esto no es todo. Este Big Bang en aquella región de Plaza Italia fue hace unos años preparado subliminalmente con mensajes que solo ahora pueden tener sentido y que en estos momentos siguen apareciendo elementos en lo sumo bizarros que podían transformar las justas demandas sociales en tremendos movimientos de caos, destrucción más que de construcción y progreso. Ya, ¿es eso o simplemente la weá tiene forma de ojo y era? Reitero el punto de que el mundo es mucho más aburrido de lo que parece, pero no soy yo quien debe quitarle sus ansias de misterio de niños de 13 años. Si ustedes pueden creer en lo que quieran, pero por el amor de Dios no crean en pelotudez. Ya me tocó hablar de Colo-Colo, así que ahora voy a hablar de su contraparte. Lo siento la gente de la Cato o otros clubes, pero hoy no les toca. Hace eso de unas semanas salió la noticia de que ya se tenía un sector establecido en donde se construiría el estadio de la Universidad de Chile, por lo que obviamente muchos celebraron. Cosa entendible porque cuando yo era chico por allá en el 2010 era motivo de burla Bastos y la gente de tal club. Y como que siempre lo ha sido a lo largo de su historia, porque la realidad es que el club de Universidad de Chile lleva casi 100 años intentando construir su estadio. En 1928 se hizo un proyecto junto a Santiago Badminton para hacer un estadio en conjunto con la idea de hacer una ciudad deportiva universitaria, y no se hizo porque simplemente no se llegaron a acuerdos. En 1937, el rector de la Universidad de Chile autorizó y hizo entrega de fondos para la construcción del estadio en Quinta Normal, donde este contaría con pista de atletismo, canchas de baloncesto y una piscina olímpica. Y en la actualidad existe un complejo deportivo ahí mismo, no siendo de la U, por lo que no pasó nada. En 1942 lo intentó la Sociedad Anónima Deportiva Universidad de Chile, y más encima tenían el apoyo del presidente de por aquel entonces, Gabriel González Videla, y no se hizo porque la sociedad no logró vender la totalidad de las acciones, y en dicho terreno ahora se encuentra el Museo Interactivo Mirador. En 1971 el presidente del club deportivo consiguió 6 hectáreas de un fondo en Las Condes, y no se hizo. Ahora actualmente ahí se encuentra el Parque Araucano. En 1980 el club deportivo compró en Brasil estructuras evaluadas en $4 millones para un estadio, el cual estaría ubicado en Américo Vespucio con Las Torres, y este tampoco se hizo debido a la crisis económica de los años posteriores. Mientras tanto que las estructuras ya compradas terminaron oxidándose en el puerto de Iquique, quedando totalmente inservibles. En 1993 se intentó hacer una especie de ciudad deportiva de 127 hectáreas ubicado en Lampa, y no se hizo debido a la falta de condiciones para construir apenas el estadio como tal. Y por último, en el año 2007 se buscaron varias comunas para la construcción de una casa del club. Entre ellas estaban La Pintana, La Cisterna, Pudahuel, Maipú, Estación Central y San Bernardo. No se pudo hacer en ninguna de estas por los problemas con los plazos, así que ahora veamos si en la actualidad se rompe la mala suerte o termina siendo solamente una raya más al tigre. Ocurrido en 1990, una familia de la ciudad de Los Ángeles fue despertada en la noche por un ruido ensordecedor, similar a un tractor o ya más literal, a un avión pasando por encima de la casa completamente. Luego se informa que el ruido fue acompañado de luces de todos los colores posibles, donde la casa empezó a levitar muy levemente. Donde la casa empezó a... Pintamos toda la casa. Donde la casa empezó a levitar muy levemente sobre el nivel del suelo, finalizando con esta siendo volcada, quedando literalmente... quedando literalmente pintada de lado.
De todas formas, dicha construcción no estaba pegada al suelo como tal con una especie de cimientos, y además los materiales de construcción eran bastante livianos, así como para aclarar los hechos, aunque eso no quita la base de que la casa entera estaba dada vuelta. Además, como otras cosas ocurridas, llamó bastante la atención como ciertos objetos metálicos estaban dañados o simplemente habían desaparecido. Entre ellos, por ejemplo, la salamandra de la casa, y la salamandra es como un tanque pequeño, pero aunque no lo parezca, lo más llamativo estaba en el exterior, ya que gran parte del huerto parecía como si estuviese quemado. Habían árboles arrancados desde la raíz y lo más impactante sin lugar a dudas fue la torre de agua, ya que a pesar de tener un tamaño considerable y un poder entre comillas de contener 300 litros, estaba exprimido como cual lata de bebida. Durante los días posteriores hubieron ciertos avistamientos en el área de objetos gigantes, metálicos e iluminados por todo el sector, pero no hay mucha constancia de estos acontecimientos más que la historia que les acabo de contar, aunque así hablando entre familias que he conocido, sorprendentemente es bastante común en el sur de Chile la historia de que durante las noches una casa sea golpeada, por así decirlo, por un avión que sobrevuela por esta misma a corta distancia. Obviamente todo esto sin ninguna explicación. ¿Qué pensarían si les dijera de que cerca de San Clemente en el Parque Nacional Saltos del Ircay hay una especie de plataforma antigua la cual se dice de que en su momento fue una pista de aterrizaje para visitantes de las estrellas? ¡Ojito! Esto debido a que es una plataforma completamente plana la cual aparenta haber sido construida por varios bloques de piedra unidos perfectamente, la cual en sus bordes se denota de que se ha ido desmoronando con el pasar de los años o incluso cientos de años. He estado solamente 2 veces por ahí y no les voy a mentir, es un lugar hermoso con unas vistas maravillosas, y también se dice de que en ese lugar ocurren avistamientos con ovnis de manera regular, pero no hay nada confirmado fehacientemente. Pero regresemos a la estructura como tal. Se dice que es imposible que sea una formación natural y que además fue construida por, ya saben, alienígenas. La contrapropuesta dice que esta es una formación natural por consecuencia de la actividad volcánica del lugar, pero no hay resolución de ello. Ahora, según mi perspectiva, voy a citar algo que dice Cortana. This cave is not a natural formation. Ya no parece natural, de verdad parece que alguien lo construyó. ¿Algún pueblo hace cientos de años, quizá? ¿Alienígenas o ya de base un pueblo ayudando a alienígenas a aterrizar? O sea, me estás queriendo decir de que seres extraterrestres con la capacidad de hacer viajes entre sistemas solares, ojito, pongámonos en situación con la tecnología de puta madre que tienen que tener, ¿realmente van a necesitar una cagadita de plataforma de aterrizaje? No sé, igual es como momento Bru, pero a continuación voy a dejar un par de imágenes de la última vez que estuve allí. Una carpa hermosa. ¿Cómo decirlo así? Con una forma, con una arquitectura impresionante y unos colores vivos que dan, o sea, que son como un ejemplo de la naturaleza. Y acá, mira esa weá. Parece el triángulo de la Bermuda. Pero bueno, el árbol es más firme que la carpa, güey. ¿Cuál de todos? El que está amarrado, güey. La verdad que tiene una amarra. Para que sea más grande. Ahora, una explicación que se me había olvidado mencionar por aquel entonces es que dicho ladrillado está compuesto de roca basáltica, que esta gracias a las erupciones volcánicas y no sé, el verbo divino, suele terminar siendo así. Por lo que tiene explicación a ciencia cierta al respecto de que sea una formación natural. De todas formas, una idea que tengo por ahí es la de regresar allá y grabar, por así decirlo, el viaje o la experiencia o la aventura, por así decirlo. No sé qué les parezca, háganmelo saber en los comentarios. Pintando la casa. Está bastante de moda en la actualidad el darle la característica, no sé si buena o mala, a Chile de ser un país que en toda su extensión se pueden ver cosas extrañas en el cielo como mínimo. Quizá ustedes ya han escuchado de varias historias, como el avión que está pasando por arriba ahora mismo, o ya de base tienen sus propias experiencias que pueden redactar acá abajo. Pero lo interesante acá es que hay relatos históricos que indican eso, que casi siempre ha sido así en toda la historia de este territorio, ya que en febrero de 1580, durante una expedición en la zona de Magallanes, el marino español Pedro Sarmiento de Gamboa escribió la siguiente bitácora sobre sus observaciones. Esta noche, a 1 hora de esta, a la banda del sureste, cuarta al sur, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una daga que iba subiendo por el cielo, o viento. Sobre un monte alto este se prolongó y estando como una lanza sobre el monte se hizo como media luna entre la bermeja y la blanca. Y obviamente ello haciendo algún tipo de relación con los avistamientos de ovnis más modernos que hemos tenido tanto en nuestras costas como en nuestros mares.
En los primeros informes de europeos en América del Sur, obviamente empezaron a ver cosas extrañas para ellos mismos, sobre todo si consideramos su contexto histórico, principalmente de los habitantes de la zona, ya que obviamente sus características fenotípicas eran todo un descubrimiento. Y en base a estas sorpresas obviamente salieron mitos y leyendas a lo largo de todo el continente. Y ahí tenemos casos de variaciones de las sirenas, variaciones de los dragones, los coludos o hasta incluso los skinwalker en el hemisferio norte. Pero en definitiva todo se basaba en elementos de incentivo para, valga la redundancia, incentivar a los europeos para explorar el nuevo continente. Y la existencia de los gigantes en el sur está bien documentada, así de personas de una altura considerable, las cuales obviamente llamaban la atención. Pero, y acá el tema, quizá eran simplemente exageraciones, porque no nos referimos así a gigantes como los de las fotos falsas que pueden estar viendo o no en este momento debido a lo caprichoso que es el editor, sino de gente que puedes encontrarte por la calle y decir, oh, qué persona más alta, y de ahí seguir con tu vida. Yo por ejemplo mido un 86 y me he encontrado con gente que me supera por más de una cabeza, o sea, es algo que puede ocurrir. El tema en sí es que con el tiempo pasó lo que les explicaba. El hecho de que existieran estos gigantes no siguió vendiendo como lo hacía en un principio, ya que simplemente otros mitos o seres extraños, y por sobre todo tales ciudades perdidas llenas de riquezas como mencioné antes, simplemente ocuparon su lugar, restándole importancia y por sobre todo imagen. Pero ojito que es algo que está catalogado, y es interesante más no misterioso. Quizá es la gracia de hacer videos como este. Aló, esta es la Secretaría del Consulado Peruano. ¿Secretaría de quién? SCP, hombre. Ah, ¿y qué necesita? Necesito un 455. Ya te dije que eso no se puede. Yo te dije que lo necesito ahora porque si no la gente se enoja. Ya bueno, pero ¿vas a hacer el video de Helelu? Te prometo que sí. Ok, aquí va. Item number SCP-455. Object Class Euclid. Special Containment Procedures. Object SCP-455 cannot be moved nor contained in any structure. Containment must be made on-site. No exploration or testing is to be made on or in SCP-455. No personnel are to remain in close proximity for more than 5 minutes. All physical contact with SCP-455 is forbidden. Any personnel breaking this order are to be quarantined. Any hallucinations experienced near SCP-455 are to be recorded and logged. Any personnel experiencing hallucinations are to be transferred. Any personnel attempting to enter SCP-455 are to be restrained by any means deemed necessary. Description: SCP-455 is a large cargo ship currently run aground on the southern coast of Chile. Most of its structure is underwater and badly damaged, with rust coating 85 to 90% of all surfaces. Internal structure appears to be significantly larger than external dimensions, and is not flooded despite large holes visible in outer hull. Internal structure appears to be a random assembly of rooms, halls, and structures. Initial salvage routines reported rooms made of human, an engine with for timing belts, a hull extending for 182.88 meters, or 600 feet, beyond where the outer hull should terminate, an open gym room with steel walls as pliant as taffy, and numerous audio and visual hallucinations. Team was lost after reporting entry into central navigation. Rescue team lost after reporting the investigation of screaming in a cargo section. Hace aproximadamente 2 años atrás, ocurrió uno de los avistamientos de objetos voladores no identificados, o sea ovnis, más destacables de la última década. Y ello no es referente al fenómeno como tal, sino más bien a la calidad del video captado en cuestión, que fue desde el segundo piso de una casa en el radio urbano de Ancud, apuntando hacia la puesta del sol. Y obviamente para esto no hay explicación alguna. En este momento estamos viendo un avistamiento de ovnis. Allá, ahí se ve, ahí se ve. Allá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en Ancuchi lo es. Sí, son ovnis, son ovnis.
En 1958 empezó a ser reportado el rumor de que un supuesto hombre mono gigante o Yedevasi, un Yeti, estaba rondando la localidad de Rancagua desde ahí mismo hasta la cordillera. Y una de las descripciones hechas en el momento relataba de que aquello tenía más de 2 metros de altura y que daba enormes saltos, poseyendo asimismo unos brazos flacos y huesudos, y por supuesto todo recubierto de pelo. A tal punto llegó dicho rumor que un diario en Santiago por aquel entonces se la pasó casi un año entero informando en cada entrega noticias sobre la criatura, y dicho fervor llegó a tal punto que se llegaron a organizar grupos para darle caza a tal cosa. No sé, muy bonita la realización humana de qué hacer ante lo desconocido, pero en estas búsquedas de cacería nunca encontraron prácticamente nada. De todas formas, hay un informe entero el cómo explica la importancia histórica y cultural que tuvo este hombre de las nieves para Rancagua y sus alrededores como tal. Además de que lo desmiente como una simple historia para causar terror, así asustar a los de afuera, o causar intriga y así poder vender. Y de hecho pasa algo muy parecido con lo de la rubia de Kennedy, porque si esta historia es contada tal cual en múltiples partes del mundo, no es porque estas entidades o criaturas se pongan de acuerdo así por Bluetooth, es simplemente porque a nosotros estas historias nos parecen interesantes. ¿Por qué por Bluetooth, weón? No sé si recuerdan en su momento cuando este video se volvió viral, donde la señora comentaba de que algo lo había empujado, un fantasma o algo así. No sé, una excusa bastante barata para decir que no te caíste sola, pero bueno, ya han habido como otros acontecimientos ligados a la farándula, los cuales se sienten extremadamente falsos. Le temes a la oscuridad. Historias de terror. Play. ¿Cómo la? No te creo. No, lo vi. Yo también. Bueno, espera, páreme, por favor. Páreme, por favor. Espérate. Espérame. Estábamos Se al acaba de aire, caer un segundo vaso y no hueveo. Fuimos a revisar el video. Y ese vaso. Estaba acá. Ahí está el vaso. Este no se quebró, pero Pero el otro estaba acá. Inclinación. No, la mesa. Espera, la mesa tiene una curva. Salfate, no. Encima viene todo por acá. ¿Qué está pasando? No tiene por qué caerse. De la manera más larga y peor. Me estáis molestando. No, para. Mira cómo se cayó mi piso. Un piso. El piso es Mira. Pero piso de nada. Pura. Mira lo que acaba de pasar. pasa. Es que tiene que ver con lo mismo. Me estáis hueveando, no te puedo creer esta hora. Mira, pero fue Pero ¿cómo se va a caer el piso Han si...? pasado muchas. Esto se acaba de caer. Y no había nadie. Y nosotros estamos de frente a eso. O sea, nadie nos puede engañar. No tiene cómo esto... Porque dejando de lado de que son canales de farándula, misterios y ambas leceras ocurren fuera de cámara coincidentemente. Y vaya por Dios, cómo están vestidos. También hace unos años atrás estuvo el avistamiento extraterrestre en un condominio de Las Vizcachas. Revuelo está produciendo entre los vecinos de un condominio del sector de Las Vizcachas un misterioso registro de una cámara de seguridad. Ellos aseguran que las imágenes revelarían la presencia de una figura no humana cuya naturaleza ahora son los ufólogos quienes intentan dilucidar. Ok, paro. En verdad este es el video original, pero de todas formas no se denota algo así como claro. Pero un avistamiento anómalo o paranormal que igual es como qué miedito vendría a ser el que le pasó a Pancho Saavedra, en las imágenes que pueden ver a continuación. Pero no les voy a mentir, igual es difícil de que, ojo, alguna de estas cosas no sean falsas, cuando incluso a veces relacionan la mala cueva con fenómenos paranormales. Es chistoso el video. En octubre del año 1998 en la comuna de Paihuano, pedazo de nombre, se relata que un objeto desconocido se había estrellado en la cumbre del Cerro de las Moyacas. Tras el impacto, el objeto se habría partido en dos, quedando un trozo del mismo encima del otro a unos metros de distancia. Y durante los primeros minutos de ocurrido ello se testigó de que hubieron cortes de energía y temblores, aunque estos últimos no estarían confirmados. La parte interesante es que después de esto empezó a circular la teoría de que unos helicópteros de color negro del modelo UH-60 estaban empezando a volar por la zona, además de que había presencia de militares de otra nación, además de la presencia de la NASA misma. De esto no hay absolutamente nada confirmado, pero a pesar de los cabos sueltos es casi verídico el mero hecho de que algo se estrelló en el Cerro de las Moyacas. Esto gracias a los testigos en aquel entonces. De haber sido la 1 o 2 de la mañana, calculo yo. Yo desperté por un ruido que había sobre en mi casa de un jet que iba pasando, pero el jet no pasaba.
Y eso me obligó a despertarme más aún, porque era imposible que un jet estuviera suspendido sobre mi casa. Era imposible identificar focos, sino que era una masa de luz que alumbraba a mis niños y toda la parte de atrás de mi casa, que era una huerta. Pero esa luz estaría más o menos detrás de mi casa a unos 100 metros de mi casa, más o menos. Pero al fin y al cabo, este no deja de ser un misterio al cual jamás le veremos una resolución como tal. La isla Friendship es una leyenda urbana de una supuesta isla ubicada en la región de Aysén, en el sur de nuestro país, donde la historia relata que en el año 1980, gente de la zona, principalmente radioaficionados, pudieron mantener contacto con un grupo perteneciente a dicha isla, los cuales se autoproclamaban como parte de una religión extranjera. Dichos radioaficionados pudieron tener conversaciones prolongadas por varios años en la década de los 80, donde toda la gente que pudo entrar en contacto con ellos estaban de acuerdo de que eran personas o individuos con alto conocimiento en materias de la ciencia, la matemática y por sobre todas las cosas temas del espacio y el universo en general. Ahora bien, a pesar de todo esto y otros cuentos de por medio relacionados con dicha isla, nunca se pudo corroborar la existencia de la isla tal cual, que se supone que debería de ser encontrada en el archipiélago de las Huaytecas, ubicado como al sur de Chiloé. Pero así, nada. Nunca hubo nada y no han habido indicios de que alguien hubiera estado en alguna mísera parte de esa isla alguna vez en la historia. Ahora, con motivo de desmedro hacia la misma leyenda, nunca los radioaficionados pudieron conocer el origen de las comunicaciones de radio, quizá porque simplemente no lo hicieron o quizá porque era imposible con los medios del momento, por lo que así a ojo descubierto, nunca hubo manera de corroborar si tales individuos siquiera se encontraban ubicados en el sur de Chile, tomando en cuenta de que a pesar de que decían que estaban allá, dichas señales también eran captadas en Santiago y sus alrededores, teniendo comunicación con hasta la gente local, por lo que la única prueba en sí que tales personas eran de una isla del sur de Chiloé era únicamente su palabra y nada más en absoluto, siendo este el motivo principal por lo que en la actualidad dicha leyenda urbana ya es catalogada como falsa de todas las formas posibles. Aurélien Antoine nació en Francia en el año 1825 en una familia noble, y ya desde pequeño quedó fascinado con los poemas de Alonso de Ercilla, entre ellos principalmente La Araucana, donde el autor describe la valiente lucha y resistencia mapuche frente a los conquistadores españoles. Y recuerden el nombre de Alonso de Ercilla porque aparecerá después, dato. El tema es que Antoine admiraba a los mapuches como tal gracias a estos cuentos que leía, por lo que quería, así como idea normal de fin de semana, convertirse en el líder de estos, y hasta el año 1860 no solamente aprendió español, recordando que era de origen francés, sino que también aprendió mapudungún, y sorprendentemente se llegó a llevar bastante bien con el pueblo mapuche de aquel entonces, y esto fue como todo un tema de acuerdo o beneficio mutuo, ya que obviamente a los mapuches nunca les han gustado que llegase un hombre blanco a repartir sus tierras con sus amigos, pero que llegase un francés que, recordemos, no se llevaban muy bien con España en aquel momento por lo que pasó a principios de siglo, y obviamente además que dicho francés literalmente le chupara las medias como pueblo, les favorecía el tenerlo como cabecilla, ya que él hizo uso de las herramientas legales, por así llamarlas, para proclamarse a sí mismo rey de la Araucanía. Y Antoine obviamente ganaba también, ya que pasaba a ser parte de la cultura de la cual siempre quiso formar parte en carácter de líder, siendo así llamado, o mejor dicho autonombrado, Aurélien Antoine I, rey de la Araucanía y la Patagonia. Lo que no sabía nuestro amigo Antoine es que a pesar de haber ciertos vacíos legales, si uno se proclama como gobernador o dueño de algo, pues puedes hacerlo al fin y al cabo con la gran mayoría de las cosas, pero ello no deja de ser una autoproclamación, al igual que el caballero de Talca con el tema de la luna, por ejemplo. Y dicho esto, obviamente no fue tomada en cuenta su soberanía, y fue hasta considerado como una amenaza por las autoridades del momento, así del Estado chileno. Por ello lo mandaron a arrestar y fue enviado a un manicomio consecuentemente. Y no hay conocimiento si esto fue una excusa para hacerlo silenciar sin matarlo, o si de verdad estaba loco. Porque, bueno, tomen sus propias conclusiones el venir de Francia, acá a la Araucanía, a hacerse rey. Y el asunto es que Antoine fue liberado y regresado a Francia por el cónsul del mismo país acá en Chile. Pero aún así siguió viniendo otras veces con el apoyo de hasta Napoleón III, con fines de que lograra terminar su proyecto de reinado acá en el sur. Y el final de la historia es que lamentablemente Antoine falleció los pocos años después, pero el título de rey de la Araucanía y la Patagonia ha sido heredado múltiples veces, tanto su descendencia como a gente que defiende la causa mapuche tanto en Chile como en Argentina, siendo así como el proyecto de Antoine, que empezó hace más de 160 años, prácticamente aún continúa hasta la actualidad.
Niño y Patria es una fundación para que menores de edad con vulneración de ciertos derechos puedan disfrutar de una infancia más tranquila gracias a apoyos diversos, y generalmente, como toda fundación, obviamente necesita el recaudar fondos para su funcionamiento, en este caso vía telefónica. Y acá una telefonista llamada Aniela Bustos se pone en contacto con un caballero de nombre Gonzalo Vargas, el cual le responde que hablará del tema con su mujer y que llame más tarde, o ya de una forma más explicativa mejor los dejo con la grabación de ambas llamadas. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, sí. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Dame la tardecita, como después de las 6. ¿Después de las 6? Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí. Mi esposo falleció. Ya hace 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? Sí, ¿con quién hablé? Estoy llamando al 8. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Pero... ¿Para qué le voy a estar mintiendo? ¿Me entiende? Me dejó saliente. Ay, no lo puedo creer, señora. ¿Qué quiere que le no diga? hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No puedo creer. Obviamente, como han de esperarse, no hay ninguna explicación de lo acontecido, pero hay un pequeño informe por ahí que entre comillas corrobora todo esto, ya que este mismo dice que la ruta 47 cerca de Santo Tomás hubo un accidente de tránsito bastante feo en donde una de las víctimas es un tal Gonzalo Vargas de 67 años, y que el vehículo en el cual se movilizaban tenía domicilio en la ciudad de Santiago, pero que se encontraba en el sur por motivos de vacaciones. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi nuera. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 años. Ya. Cuenta la leyenda que en el pueblo de Parinacota había una mesa que anunciaba la muerte. Ojito, ojito a la droga, que está dura. Siendo la base del mito que si durante la noche la mesa salía a caminar anunciaba la muerte de algún vecino del pueblo. Por dicho motivo, la mesa fue amarrada a uno de los pilares de la iglesia para que así, bueno, no pudiera salir a caminar. Yo le voy a contar, no lo sé todo, pero todo lo que le sé de la mesa lo voy a contar. La mesa de aquí tiene un defecto cuando va a morir alguien. Sale a caminar. Camina y usted lo ven, se lo encuentran, se convierte en burro, en perro, en lo que sea, no le hace nada. Esa la llambita la gente antigua, por ejemplo, mi abuelita o ese abuelito. La llambita se para afuera, ese me contó mi mamá. Yo le pregunto a mi mamá por qué está amarrada esa mesa. Entonces mi mamá contesta, esa mesa la han visto las dos abuelitos o ese abuelito. Salir para afuera con 4 velas, medianoche, a robar espíritu de una persona que está durmiendo. Y poco tiempo se moría la persona y de él amarraron de una pata. Depende de la persona que va a morir. Por ejemplo, de aquí va a Chucuyo, va a este lado la población Tana. Toda esa cacería recorre. Entonces, la persona que va a morir a esa casa visita.
Acá juntaremos dos leyendas en una, ya que a pesar de que las descripciones sean un tanto diferentes, la resolución o explicación de dichos acontecimientos es la misma, ya que primero, trabajadores de una mina en el norte relatan haber sido atacados por una criatura extraña y gigantesca similar a lo que ellos describen como una serpiente con alas, pero con un pico gigante y cubierto de plumas similares al metal. Y ahora en el caso de La Serena, en el año 1987, un testigo vio a varios transportes de colectivos estando parados, donde todos los choferes estaban mirando deslumbrados a un poste a unas cuadras de distancia. ¿Y qué estaban mirando exactamente? Pues una especie de pájaro gigante de enormes alas con rasgos extrañamente humanoides y un pico y crestas de gran tamaño, para que luego desapareciera, asustara a todo Cristo y no fuera visto nunca jamás. Y el tema es que estos avistamientos, como otros que me he de dejar en el tintero por temas de tiempo, han llegado hacia la conclusión de que en el norte de Chile en la actualidad todavía existen bandadas de números pequeños de pterosaurios, o sea, dinosaurios entre comillas, porque en verdad no lo son, pero hey, salen en Jurassic Park, así que... pollo. Ahora, esto obviamente es mera especulación, la cual les digo desde ya que es falsa, ya que avistamientos así de reptiles voladores se remontan hasta la Guerra Civil Americana, donde todos y cada uno de estos alrededor del mundo son completamente falsos. Así que saquen sus propias conclusiones de estos relatos. Ya saben de lo que voy a hablar, pero para la gente con falta de cultura que no saben a qué me refiero, existe el mito popular de que ciertos canales, específicamente el de Televisión Nacional, en algún momento tiró mensajes subliminales en los cierres de transmisiones. Y esto es relativamente falso. El que pueden ver actualmente fue un montaje divulgado como un cierre de transmisiones referente al accidente de Juan Fernández. Y este es uno real que puso TVN probablemente a raíz de la fama que se había ganado con el mito de aquel cierre misterioso y tenebroso. Ahora, yo en su momento pensé que era real y creo saber el porqué. Cuando era muy cabro chico, lo único divertido por hacer era jugar al Crash Bandicoot o mirar tele hasta tarde, debido a que por lo menos acá en Chile el internet no estaba así masificado. Y yo recuerdo estar viendo así la tele unas 4 horas hasta tarde y de repente, ¡pa! Las transmisiones terminan dejando la habitación en silencio. Lo cual obviamente llega a asustar a un cabro chico que debido al miedo a la oscuridad total le da como cosa levantarse a apagar la tele. Y por eso se queda con ella un rato encendida, para que en ese silencio no lo atrape aquello que lo acecha por debajo de su cama. Y este tipo de montajes son bastante comunes. De hecho, se han usado como bromas un poquito de mal gusto. At 2 a.m. Eastern Standard Time, multiple unidentified objects were confirmed to have entered Earth's atmosphere. It is speculated that these objects are of extraterrestrial origin. The broadcast will quiet at this time for your safety. Continue to carry out the following instructions. Mis montajes favoritos son obviamente los referentes a la Fundación SCP, dejaré algunos en la descripción para que los vean. Y a continuación les mostraré un montaje reciente sobre el cierre de transmisiones de TVN, el cual según el relato de miedo o creepypasta, fue así como divulgado por error en el año 2007. Así que lo disfruten y obviamente que les dé miedo. Atención a todas las radioemisoras y canales de televisión del país. Dentro de 30 segundos, sírvanse integrar Red Nacional de Radio y Televisión.
Mente Enferma, que ya de seguro han escuchado hablar de él, fue un usuario de Fotolog perteneciente a la tribu urbana de los góticos, y además un personaje con mucha relevancia en el internet primitivo de Chile hace mucho, pero mucho tiempo atrás. Y el tema es que este compadre se empezó a hacer viral por las razones equivocadas, ya que empezaba a subir a sus redes sociales comentarios de odio contra la gente gorda, de color, nacionalidad extranjera y así la lista completa prácticamente. De hecho, hubo una ocasión en donde dentro del metro de Santiago fue identificado y golpeado por unos transeúntes debido a ya lo anterior mencionado. Incluso subió un video a sus redes sociales comentando lo acontecido buscando algún tipo de justicia o solidaridad. Un poco cara de palo, sí, pero acá saquen sus propias ideas de cómo actuar frente a la gente así. El asunto es que a los años después, nuestro compadre se desconectó de las redes sociales para ir a vivir a Curiñanco con su pareja, quien era un soldado estadounidense, y hasta aquí todo tranquilo. Pero el 28 de septiembre del 2017, Mente Enferma mandaría 2 mensajes por celular, uno para una amiga suya llamada Fabiola y otro para su hermana, los cuales decían lo siguiente respectivamente: buscando dónde morir dignamente, y hermana, esta vez sí lo voy a lograr, no les cuentes de esto a mis mamás. Solo para que después tomara todas sus cosas y desapareciera sin dejar rastro alguno. Recién a los 8 días después su pareja, el soldado, denunció el hecho con carabineros y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento del paradero de ambos. Pero la historia continúa, ya que en agosto del año 2019, en la cuenta de SoundCloud de Mente Enferma apareció un audio el cual, si revisado bajo un espectrograma, se podían encontrar símbolos raros, uno referente a la aplicación Tor y otro aparentando ser el rostro de una muñeca o algo más. Además de ser encontrado una especie de código que llevaba a un sitio de stream al sur de Alemania, el cual fue dado de baja poco después de diversificado todo este mito. Y hasta entonces no han habido más pistas o detalles de qué ha sido de Mente Enferma. Lo único concreto que yo personalmente les puedo decir es que la base se mantiene, está desaparecido. Pero como todo buen chico edgy, quizá no sería tan sorprendente que esté en alguna parte de Alemania intentando llamar la atención nuevamente con mensajes misteriosos gay. Es mi mera opinión. Durante muchos años la historia de este cuadro ha estado ligada a desastres y tragedias. Todo se remonta al año 1911, cuando nació su creador Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia que fue conocido posteriormente por su seudónimo, ahí empezamos con los nombres complicados, Giovanni Bragolin. Voy a suponer que se dice así. Durante su juventud se enroló al ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial, donde vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el diablo para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Y durante la década de los 80 comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el diario The Sun. Y bueno, ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Chile? Pues resulta que este mito urbano pasó a muchos países, y ahora si vas a estas típicas ferias de Valparaíso, la gran mayoría de veces te podrás encontrar con estas pinturas. No tiene mucho misterio. En el año 2010 los medios de comunicación que vivían del misterio, los fantasmas y las cosas paranormales tuvieron mucho que comer, y sobre todo por una fotografía tomada en el Parque Forestal ese mismo año, en donde, pensando que eran solamente carabineros a caballo, resultó tener a una criatura inesperada. Pero el tema es que la imagen dio vuelta por todos los medios y las redes sociales de aquel entonces, donde muchas personas procedentes de muchos grupos empezaron a soltar teorías para arriba y para abajo sobre qué podría ser esta entidad. Creyentes del tema ovni obviamente decían que era la prueba fehaciente de vida extraterrestre caminando por Parque Forestal de camino al Museo de Bellas Artes, supongo. Pero poniendo un poco más los pies en la tierra, la teoría más concordante frente a esto es que en la fotografía simplemente se puede ver un efecto de pareidolia, un fenómeno psicológico en donde nuestra mente intenta ver en figuras rostros humanos o cuerpos humanos, terminando así en ver cosas que en verdad no están ahí, o cualquier persona a las 3 de la mañana no quisiera que estuvieran ahí realmente. Confirmando así que en la fotografía se puede ver un perro algo contorsionado, pero una vez identificando las patas ya uno lo puede ver así sin ningún tipo de problema, y a la vez así desmintiendo el que los marcianos llegaron ya. Pero de todas formas, personalmente le tengo mucho cariño a este misterio ya que es parte de mi infancia. Sí, yo pensé que era un marciano, pero también tenía la edad para creer en el viejito pascuero, así que loco no estoy. Hay un mito el cual dice que hay que tener mucho cuidado al viajar de noche. Y eso es algo obvio, estamos en Latinoamérica. Pero mucho más por los caminos del norte de nuestro país, específicamente de Arica hasta Copiapó, ya que cuenta la leyenda de que pueden ser avistadas cosas inexplicables o entidades anómalas.
que en la gran mayoría de los casos solamente querrán tener contacto visual contigo y además en el peor de los casos van a querer atentar contra tu vida. Dicha leyenda se dice de que pasó por todo el país, siendo este el motivo por el cual al viajar de noche en bus los auxiliares te van a pedir de que mantengas las cortinas cerradas. Y todo esto nos lleva a un acontecimiento ocurrido en Copiapó hace unos años atrás, donde un guardia nocturno se encuentra con una persona que venía caminando hacia él. Entonces el guardia le avisó de que esto era un área restringida, pero el caballero solamente quería salir, por lo que el guardia le abrió el portón, y mientras se marchaba observó cómo al individuo se le caían algunos pedazos de ropa y de piel, además de darse cuenta de que no se encontraba tocando el suelo en su totalidad. Y debido obviamente al sustito del momento le tomó la siguiente fotografía. Júzguenlo ustedes mismos porque en verdad está para recagarse, hermano. En 1998 en la comuna de Maipú, durante un cumpleaños familiar se lograron avistar una serie de entidades humanoides flotando sobre la comuna. Y el cumpleaños es importante porque gracias al contexto de este, alguien dispone de una cámara de video para grabar el acontecimiento, el cual es el que están viendo actualmente. Ahí me tiene que hacer como paracaidista. Porque hay una cuestión para planear. ¿Sabes que no cacho que son? ¿Sabes que no son paracaidistas? No, no son. Las primeras teorías señalaban que eran bolsas de basura que estaban amarradas a la superficie y que simplemente se mantenían volando como cual volantín, o que efectivamente se trataba de paracaidistas que estaban ocupando un equipo experimental de paracaídas a alta altitud, obviamente ambas sin ser explicaciones acertadas. Pero entrando hacia lo misterioso, que yo sé que es lo que les gusta, es que fenómenos así han sido vistos en todo el mundo y ya son identificados como ovnis humanoides, que suelen ser referenciados no solamente como visitantes de otros mundos, sino también como brujas o anomalías en el sentido más arcaico de la palabra. Un poco antes del 1900, ocurrió una historia trágica de amor entre un joven acomodado y una muchacha humilde, que trabajaban en una casona de Recoleta como empleados. Y el asunto es que aquí mismo, el joven falleció debido a una balacera, de ahí lo trágico de la historia. Pero lo misterioso de este asunto es que a los meses después, inexplicablemente, la muchacha terminó en el hospital por un caso grave de anemia, es decir, falta de glóbulos rojos en buen estado en la sangre. Y una de las noches que estuvo internada, la joven desapareció del hospital, y siguiendo su rastro, esta fue encontrada acostada en la tumba del joven, totalmente inconsciente y con una gran herida en el cuello. Luego de este acontecimiento se le preguntó a la muchacha qué había pasado, a lo que ella respondió que cada noche, una vez se ocultaba el sol, su difunto amado la buscaba para amarla hasta antes del amanecer. Dicho eso, la gente así buena onda de aquel entonces fue a la tumba del joven, la abrieron y le clavaron una estaca al cadáver, a la vez que esta muchacha se fue a vivir al norte del país, donde se le perdería el rastro hasta el final de los tiempos. Y esta es una historia medianamente conocida con muchas versiones, que fue recogido en el libro de la Guía Mágica de Santiago, que contiene una gran variedad de relatos de estas características, donde obviamente la veracidad depende de cada persona, ya que ninguna de estas historias posee pruebas en lo absoluto, más siendo este el mayor registro entre comillas de vampiros en el suelo nacional. En 1976, un submarino de nacionalidad totalmente desconocida fue avistado en las costas de Valparaíso y Viña del Mar, con también total desconocimiento de su intención, es decir que no se sabe si estaba ahí por espionaje, si estaba perdido, por pruebas técnicas o ya de base cumpliendo funciones bélicas de cualquier sea el tipo.
Obviamente, debido a esto último, fueron dispuestos destructores de la Armada para darle caza a dicho submarino a consideración de que no había ningún tipo de comunicación con la tripulación del mismo. Entre estos destructores se encontraba el ministro Portales, navío insignia de la Armada en ese momento, que en conjunto a su escuadra, rodeó y empezó a bombardear donde se encontraba dicho submarino, quien respondió lanzando un único torpedo con la finalidad de romper el bloqueo en el que se encontraba, el cual, según indica este mismo relato, rozó por poquito al ministro Portales, recordando que un torpedo tiene la capacidad de literalmente partir a un destructor en dos, lo cual hubiera sido algo sumamente trágico y más aún frente al puerto principal. Pero siguiendo con el combate, el submarino se quedó quieto y salió ligeramente a la superficie debido a probablemente daños del primer bombardeo, desde donde fue totalmente destruido sin ningún superviviente. Ahora, hay teorías que dicen de que este submarino pudo haber sido tanto de origen argentino, peruano o hasta soviético, lo cual nunca se va a saber porque nadie como nación se adjudicó la propiedad del mismo. Esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de tensión o ya de base conflicto. Esto porque los temas de espionaje pueden traer consecuencias graves, pero al ser tan comunes entre países simplemente todos prefieren quedarse callados. Y este es el caso de la Armada de Chile, cuyo comunicado fue que durante la tarde de ese año simplemente tuvo lugar un ejercicio de guerra, hundiendo así esta historia como tal submarino desconocido. Me he encontrado con esta historia de frente en una gran variedad de proyectos, y no es una sorpresa, me la sé de memoria y en lo personal me gusta en el sentido de relatarla, y por eso mismo tengo un problema muy grande con esta misma porque, bueno, los que ya saben. El tema es que un 13 de octubre del 72, un vuelo proveniente de Uruguay no logró cruzar la cordillera por lo que se estrelló en los Andes, pero sorprendentemente un grupo igual considerable de la tripulación sobrevivió, pero no fueron encontrados hasta el 20 de diciembre del mismo año, o sea 69 días después. ¿Cómo lo hicieron estas personas para pasar casi 2 meses en un lugar donde no hay comida ni agua más allá de la nieve que se puede convertir en esta última? Pues de ahí mismo deriva el hecho de que sea considerado como un milagro y no una tragedia como sería de costumbre. Porque no solamente es que varias personas hayan logrado salir con vida, sino que también las condiciones, por así decirlo, se dieron para que esto pudiera ocurrir. Condiciones nada gratas ni bonitas, la verdad. Pero de no haber sido por estas mismas, pues nadie habría salido vivo de allí, que no les quepa duda alguna. Y esta es una historia muy conocida, siendo referenciada en el libro infantil La Cama Mágica de Bartolo, que si no lo leyeron de chicos, pues déjenme decirles que les falta calle, y también siendo referenciada en Rick and Morty de una forma bastante realista en base a cómo ocurrió. Y no sé, espero algún día, probablemente muy lejano, poder contarles esta historia en un video bastante extenso. Este marcianito es bastante similar al del parque forestal y lamentablemente tiene un resultado bastante similar. ¡Maldita sea! Fue encontrado hace más de 2 décadas en el desierto de Atacama y recién en el año 2018 se descubrió de dónde provenían estos huesitos momificados. La investigación confirma que se trata del cuerpo de una niña recién nacida con múltiples mutaciones en sus genes. Múltiples parece muy poco. Midiendo solamente 13 centímetros, esta niña llamada Ata se cree que nació muerta o murió inmediatamente después de nacer, ya que se encontraba tan mal formada con el debido respeto que le hubiera sido imposible alimentarse en su ambiente natural. El esqueleto actualmente se mantiene intacto y se sugiere que Ata nació hace unos 40 años, o sea, es bastante joven por así decirlo. Así que lo que comenzó como una historia de marcianitos es en realidad una historia de tragedia humana, ya que una mujer tuvo un bebé con malformaciones, lo preservó y luego lo vendió. ¿Qué? ¡Puta la wea! Esto va a ser como lo último meme a decir verdad, así que aprovéchenlo. Bien, la participación de Chile en la Segunda Guerra Mundial fue de carácter únicamente diplomático. Es decir, che, para quedar claro, como nación no estamos de acuerdo con el tipo ese del bigote gracioso. Por favor, no nos nuquen. O sea, nada de cosas bélicas ni apoyo armamentístico. Y el asunto es que en abril de 1945, el Congreso Nacional le dio luz verde al presidente de por aquel entonces, Juan Antonio Ríos, de declararle la guerra a estos malos malulos del eje. Y la talla es que en sí, en abril de 1945 solamente quedaba el imperio japonés y a duras penas.
siendo así como la viveza del chileno, la de meterse al equipo ganador cuando el rival está literalmente haciendo una guerrilla en unas islas del Pacífico. Y asimismo ahora saben un poco más de historia. El mundo de lo paranormal es interesante porque es referente a lo desconocido, de que prácticamente no importa que tanto intentes meterte o investigar, ya que no rige unas bases establecidas por lo divergente que es, y sea este falso, cuestionable o hasta cierto, de todas formas es extremadamente fácil que nos llame la atención ese mundo, y más aún, que nos quedemos atrapados en el hacernos preguntas sin respuesta. Han habido ciertos casos en nuestro país en donde se han cometido homicidios que han remecido a este mismo por la importancia que le da la sociedad a estas personas, ya sean celebridades de la música callejera, o sean personas con un trasfondo familiar importante y con muchos seres queridos, o ya simplemente que sean mujeres. Donde lo extraño del asunto es que durante estos momentos de incertidumbre, en los cuales no se sabía dónde se encontraba el cuerpo o no se sabía quiénes eran los autores del crimen, en entrevistas hechas por canales de TV, se pudieron escuchar lo que en el ámbito paranormal se describen como psicofonías, que en definitiva es captar algo a través del audio que no debería estar allí, pero lo está, sin explicación alguna. En el caso del Cangri, cuando aún solo estaba dado por desaparecido, durante una entrevista con su madre se captó lo siguiente. Si alguien lo ve, que lo ayude y que avise de dónde lo vieron para poder buscarlo en esos lugares. Sea una información real en esos lugares. Sea una información real. En el caso del profesor Nivaldo, cuando todavía no se conocía quiénes habían sido los autores del crimen, durante una entrevista en la que coincidentemente se estaba hablando de lo que había ocurrido en la noche del acontecimiento, se captó lo siguiente. Unos ruidos raros que no se sabe identificar de qué son. ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Ya le había contado esto? Sí. Identificar de qué son. ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Ya le había contado esto? Y en el caso de Fernanda Maciel, cuando solamente estaba dada por desaparecida, pero no se tenía ni la menor pista de dónde podía estar, fue captado lo siguiente. Inmediatamente que no, podríamos descartarlo, no encontrarnos con este objeto de esa magnitud, encontrarnos con este objeto de esa magnitud. Donde todas y cada una de estas psicofonías, obviamente a un distinto nivel, están a la par de la resolución de los casos, como si lo que quedase de estas personas en nuestro mundo, intentase hacer justicia o dar a conocer cuál fue su real paradero con las pocas energías que le quedan, porque como dije en un principio, creer o no creer ya es cosa de cada uno, pero a todos nos puede dar algo en que pensar para sentir por lo menos un escalofrío en la espalda. La arqueología es sumamente interesante ya que nos permite el conocer el pasado en base a los restos que nos encontramos de él. Y perdónenme, pero es que me gusta mucho Indiana Jones. Pero el tema es que en la localidad de Mulchen fueron encontradas piezas de andesita, que es una piedra de origen volcánico que solamente son comunes en 2 lugares del mundo. Y en esta pieza puede ser observado un sujeto con rasgos que evidentemente son de origen europeo, poseyendo una barba redondeada y de harto volumen más otras características que evidencian que no son nada parecido a lo que ya hemos visto antes en el arte precolombino. Y como quizá recordarán, la andesita solamente es común en 2 lugares del mundo, uno siendo todos los Andes y otro siendo parte de Noruega e Islandia. Y si aún no logran juntar las piezas, pues esperen a ver lo siguiente. Se dice que luego del terremoto que estremeció nuestro país en el año 1960, aparecieron 3 naves en la desembocadura del río Tolten. 3 naves, es decir, barcos con forma de dragón, es decir, unos drakkar de origen vikingo. El tema es que si bien hay pruebas fehacientes de que los vikingos llegaron a América mucho antes que Colón, está la teoría de que estos usaron el territorio de Centroamérica para pasar al Océano Pacífico y así explorar las costas occidentales de América del Sur, dejando incluso asentamientos en el sur de nuestro país, explicando quizá así el por qué hay tantas leyendas de dragones o serpientes como lo pueden ser Tenténica y Caubilú. La teoría sigue con que estuvieron interactuando bastante tiempo con el pueblo mapuche, traspasando conocimiento y comerciando con recursos para luego desaparecer en la zona del fin del mundo, y que entre las cosas que dejaron los pueblos vikingos en nuestro territorio se pueden encontrar algunas especies de esculturas de piedra con rasgos nórdicos provenientes del norte de Europa, y obviamente los ya mencionados drakkar encontrados en el río Tolten. Pero se dice de que dichos barcos fueron confiscados por personas provenientes de Santiago, además de llevarse todas las pruebas que obviamente serían fundamentales para corroborar dicho acontecimiento, dejando todo así en un mero punto muerto.
Galvarino fue un guerrero mapuche con una historia como mínimo interesante, el cual luchó bajo el mando de Lautaro en Santiago y Tucapel, pero fue tomado prisionero y condenado a la amputación de ambas manos, logrando así que el cacique no solamente perdiera su humanidad al perder casi por completo la facultad o habilidad de hacer cosas, sino también dando así una imagen de miedo frente a sus pares si querían hacer una especie de insurrección. Y si nosotros conocemos esta historia, es porque el mismo Alonso de Ercilla la documentó, narrándolo en el poema de la Araucana, que como les conté hace rato leyó Aurélien Antoine en su infancia. El tema es que Galvarino, ya estando sin manos, juraría venganza en contra de los españoles, por lo que se amarró una espada en cada resto de extremidad y siguió luchando junto a Caupolicán durante las campañas siguientes. Así que la definición de hombre muy enojado como para morir le viene como anillo al dedo. Lamentablemente en estas mismas campañas fue capturado y condenado a muerte, pero el poeta Alonso de Ercilla se interpuso y alegó de que pasaría a formar parte de las filas españolas si le perdonaban la vida, así como un mero intento de salvarlo, a lo que Galvarino respondió que no quería recibir la vida de ellos y solo ahora sentiría la muerte por no haber podido destruirlos con los dientes. Con dicha soberbia del cacique, los españoles no tuvieron más remedio que llevar a cabo la ejecución, terminando así la historia por completo. Y eso vendría a ser la totalidad del video. Si les gustó, pues qué bueno, nos vemos en otra ocasión. ¿Verdad que los engañé? Ni cagando. Venga, terminamos con esto. Hay teorías alrededor de todo el mundo de que ciertas cosas externas afectan de un modo u otro a la humanidad en general. Por ejemplo, la más famosa es que cada vez que hay llamaradas solares, así como cada 11 años, queda como la embarrada en el planeta Tierra. Por ejemplo, ¿se acuerdan del 2020? Bueno, pues coincidía en ese mismo año. Y el asunto es que ocurre algo parecido con nuestro país a base de acontecimientos de carácter histórico con un lapso de 40 a 50 años. Por ejemplo, en 1810 ocurrió la primera junta de gobierno, como ya todos sabrán. Sumamos unos 40 años y pasamos a las repercusiones de la Primera Guerra Civil y los cambios tenidos como sociedad. Pero si sumamos 40 años vamos a la otra Guerra Civil, y si sumamos otros 40 años vamos a la caída del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, donde entre las causas está la Gran Depresión y los problemas económicos del país en ese momento. Sumamos 40 años más y llegamos al gobierno de Allende y a la polarización del país que sigue hasta el día de hoy, terminando todo en un golpe de estado que ya todos conocemos. Y sumando asimismo 40 años más pasamos a la actualidad de manifestaciones y marchas que derivaron en el estallido a eso del año 2019. Obviamente esta es una mera teoría que hasta podría ser explicada con ciertos cambios generacionales, no por ello debe ser considerado como una especie de bucle temporal, pero quizás sí nos enseña que de vez en cuando en nuestra historia sea necesario que quede un poco la embarrada para así, no sé, poder resurgir. Vamos a volver a terminar con algo reflexivo. Si yo les pregunto a ustedes ahora como queridos o estimados compatriotas, ¿qué les parecen nuestros vecinos? Específicamente aquellos que están pasando la cordillera. Quizá aquellos de mi generación los ven como otro país más, con unos memes buenísimos, además de poseer un lenguaje que es extremadamente bacán de escucharlo incluso cuando te insultan. Pero quizá ustedes han cachado de que hace unos años atrás, así como unos 10 o 15, esto no era tan así, sobre todo en generaciones obviamente pasadas. Quizá debido a que a diferencia de nosotros no tenían tantas aplicaciones o instancias para contactar con gente de otros países cercanos a través del internet. Pero no me malentiendan, estas sí lo poseían, pero no se encontraban tan masificadas como lo puede ser actualmente, donde de manera literal entras a un servidor, como lo puede ser mi servidor de Discord, enlace en la descripción, y te puedes encontrar con caleta de gente de otros países. El temita es que el no tener internet no es motivo para llegar a odiar a otro país, como lo puede ser de Chile a Argentina, y de Argentina a Chile, hace unas décadas atrás. Y bien, todo esto nos lleva a cierto acontecimiento denominado como el conflicto del Beagle, donde ya hace más de un siglo, ambos países estaban en disputa por el territorio de unas islas en el Cabo de Hornos, y en el año 78 la Junta Militar Argentina ordenó la Operación Soberanía, es decir, invadir y dividir el territorio chileno, donde a solo unos instantes en que la escuadra de Chile y la flota de mar de Argentina entraran en combate, la Junta Militar Argentina decidió aceptar la intervención vaticana.
O sea, para los lentitos, dicha intervención evitó una guerra y llevó hacia el Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones en el año 1984. Pero antes de ello, durante las guerras de las Malvinas, como ya todos ustedes saben, Chile apoyó a los ingleses, porque como les comenté, Argentina hace un par de años atrás había tomado el rol de agresor, y que inclusive seguían con la idea de que después de capturar las Malvinas, irían a capturar el canal del Beagle. Sí que tienen gracia para cantar incluso cuando no son weas de fútbol, pero de verdad les sale bien. Al punto que quiero llegar es que haciendo un repaso de esta serie de conflictos, como que siempre la base de ello ha estado ligado con afanes nacionalistas por los gobiernos de turno, ya que al fin y al cabo una de las labores de este es generar amistad y empatía entre el pueblo de una nación, generando así soberanía, progreso, sociedad y un montón de cosas bonitas mientras se quiere a la bandera. Y lamentablemente una forma rápida y fácil y bastante penca de generar eso mismo es en base al odio hacia los países vecinos, el cómo nos hemos enfrentado a ellos en conflictos armados y discusiones de diversa índole, opacando así las buenas acciones de amistad y serenidad que hemos llevado a cabo entre nosotros, por ejemplo en nuestra independencia. De hecho, hasta tal punto es esta weá que creo que solamente en la independencia pasó eso. Así que como conclusión, solamente somos unos países que compartimos un mismo territorio al final del mundo. Por favor, solamente saquémonos la cresta entre nosotros en el fútbol y no con armamento de guerra. Ahora sí que vendría a ser todo. Damas y caballeros, espero que mi compañía durante más de 90 minutos haya sido de vuestro agrado. Yo de verdad estoy así muy contento de haber hecho este proyecto y nada me llena más de alegría que les hubiera gustado a ustedes. O sea, además de la alegría de haberlo terminado. Porque... Dios, que fue difícil el hacer todo esto. Así que eso, no me voy a despedir porque créanme que nos veremos más pronto de lo que parece con caleta de ideas. De verdad, no me voy a despedir. Así que solamente gracias por su preferencia y por favor, de verdad, así en serio, sean felices.